Bueno, vamos a continuar y vamos a ver un poco de antecedentes. Antecedentes me refiero a analizar la forma en la que están trabajando algunas empresas hoy en día entre la área de desarrollo y operaciones, ¿sí? Eh, Siempre ha habido como una rivalidad entre estas 2 áreas. La verdad es que me van a disculpar, pero unos se sienten más fregones que los otros, porque así es el área de sistemas. Y entonces defienden desde su trinchera, su posición y su conocimiento y su objetivo, ¿no? Porque al final el objetivo de cada área es diferente. Y así hemos venido trabajando durante bastantes años. Y el objetivo de DevOps es tratar de cambiar esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad que ya no solo lo veas desde tu trinchera, sino que se trate de ver de una forma holística, completa, end-to-end, trabajo en equipo y resolucionar las cosas juntos. Eh, a mí mucho tiempo me tocó trabajar como desarrollador, estuve 10 años desarrollando software. Y pues sí, eh, a nosotros los analistas nos pasaban los requerimientos, nos decían ese es el análisis, o a veces nos tocaba a nosotros hacer el análisis cuando no había el área de analistas. Y sí, empezamos a codificar, desconocíamos cómo era la infraestructura donde íbamos a desplegar, pero como a nosotros nos surgía salir con el proyecto a tiempo, pues era lo que menos nos preocupábamos, ¿no? Eso lo dejábamos al final. Decíamos, bueno, luego vemos cómo se va a implementar. Y era, y luego vemos, y luego vemos, y luego vemos. Entonces, ya cuando teníamos nuestro productito, decíamos, pues creo que ya hay que ir a hablar con infraestructura para avisarle. Eran donde empezaban las rencillas y los problemas. Porque lo primero que te decían es, bueno, ¿y a mí por qué nadie me avisó? No tengo infraestructura, tengo los servidores llenos. ¿Dónde meto tu aplicación? Y luego la otra, pues me tienes que indicar las características para saber qué voy a provisionar. Y esto pues era provisionar bases de datos, era provisionar servidores de aplicaciones, era provisionar incluso a veces algunos enlaces o algunas virtualizaciones. Entonces, ahí había un punto de ruptura porque a nosotros nos surgía y ellos pues, como ellos están en la operación día a día, la prioridad de ellos es corregir todo lo que está fallando, ¿sí? Entonces, la prioridad de implementar para ellos no es prioridad. Incluso es algo que no les gusta. ¿Por qué? Porque es un riesgo para ellos. Meter algo nuevo a la parte de infraestructura siempre es un riesgo, si no se ha probado. Entonces, por eso existía este muro que le llaman el muro de la discordia entre operadores y desarrolladores, porque cada uno tenía sus objetivos diferentes. La idea es que con DevOps, esta cultura y esta forma de trabajar cambie. Veamos un poquito de lo que hacían cada uno de estos silos, porque les llamo silos porque trabajaban completamente de forma separada, ¿sí? Del lado de los desarrolladores, pues tenemos que hacer implementación continua y estar poniendo características, adoptar de pronto frameworks que nos ayudaran a hacer el desarrollo más rápido. Y tenemos que también, pues si el usuario quería algún cambiecillo, pues hacerlo. Y del lado de operaciones que tenemos, pues ellos se dedican a la parte de la gestión de los servidores y las aplicaciones, o sea, lo que ya está funcionando, los desarrollos que ya están implementados. Ven la parte de toda la red y la seguridad de las mismas. Y son responsables de mantener que los sistemas estén trabajando, ¿no? Eh, Ellos son los que están, ahora sí que las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año trabajando, ¿no? Se van turnando porque sería imposible para un humano, pero digamos que ellos se encargan de todo esto, ¿no? Y es su objetivo. Entonces, cuando nosotros les pedimos algún cambio, pues es aterrante para ellos. Entonces, algo que se empezó a implementar y que mencionan algunos marcos de referencia como ITIL, es el área de control de cambios. No sé si algunos los han escuchado, yo creo que sí están familiarizados. Y esta área de control de cambios, pues empezó a meter orden entre estas 2 áreas, a través del, precisamente, el control de cambios. ¿Y el control de cambios qué era? Pues bueno, nosotros como desarrolladores tenemos que hacer una solicitud, tenemos que llenar un formato con muchísimos campos, especificando de qué era el cambio, por qué queríamos hacer el cambio, de qué proyecto era, etcétera, etcétera. Y dentro de esa solicitud, pues nosotros teníamos que agregar la evidencia de pruebas del área de testing, ajá, para garantizar que lo que estábamos entregando, pues no iba a fracturar la actividad actual de la empresa, ¿no? Y aparte también teníamos que realizar un manual para el área de operaciones para indicar diferentes escenarios, ¿no? Uno era cómo instalar la aplicación, ¿sí? Otro escenario era, en caso de falla, qué hacer, ¿sí? Y ahí poníamos los diferentes posibles errores. Entonces eran manuales muy tediosos y créanme que llevaban mucho tiempo hacerlos. Hay áreas que todavía trabajan así y es una pesadilla, ¿no? Una vez que ya entregábamos esta documentación, había el comité de control de cambios y se presentaba, ¿no? Había una reunión, dependiendo de la empresa, cada semana, cada 15 días, y se mostraba lo que se iba a integrar de nuevo a las líneas productivas. Y entonces ahí se analizaba el impacto y varios cuestionaban, oye, ¿y este cambio que van a hacer de ahora hacia atrás no va a afectar? O este otro cambio necesitamos más recursos. Entonces todo eso se analizaba ahí. Y si no se aceptaba en el comité de control de cambios, pues no se desplegaba hasta que se cumplieran todos los requisitos para poder hacerlo. Pero bueno, si se adoptaba bueno, si se aceptaba el cambio, entonces ahí se aprobaba, se daba por visto bueno y se le entregaba al área de operaciones. Después ellos tomaban ese manual y la evidencia de pruebas y decían, ok, sí, está bien, y empezaban a intentar instalar y aprovisionar la aplicación en sus instalaciones. Y finalmente, pues, si hacían revisiones, desde la aplicación la testeaban, ahí para ver la estabilidad, qué tantos recursos gastaba y reparar si había algún problema. Y este, pues, era el ciclo que
se tenía que vivir con el área de, o que se vive, mejor dicho, todavía algunas empresas lo viven, con el área de operaciones para hacer una liberación del desarrollo de software, ¿no? Tenemos que pasar por el CAP o el control de cambios. Y esto, pues realmente, hablando de metodologías ágiles, pues es muy burocrático, porque esto puede llevar de 1 a 2 semanas, ¿sí? Lo que es la duración de un sprint. Entonces, con estos tiempos de respuesta, pues no se puede ser productivo, la verdad. Ya hablando yo por mi experiencia, no es que esté mal, el control de cambios ayudó mucho en esos tiempos que había caos entre las dos áreas, porque de alguna manera daba orden y no había de pronto de que no, tú tienes la culpa, ¿no? Que el área de operaciones, sino era para precisamente mitigar los problemas que existían en esta área, pero no ha sido suficiente, ¿no? Entonces, DevOps lo que va a implementar dentro de las partes que hace es precisamente que estas dos áreas cambien su mentalidad, ¿no? Dejen de trabajar en silos y empiecen a ayudarse. Y muchos dirán, ¿y todo esto qué tiene que ver con DevOps? Hay, yo creo que más de uno de ustedes que se han de estar aburriendo a lo mejor por todos estos antecedentes que les he estado contando. Pero créanme, desde mi experiencia creo que es necesario que lo sepan, porque DevOps va a ser y será la nueva forma de realizar aplicaciones de software. Y siempre hay que saber cómo se hacían en el pasado y cómo se trabajaba antes. Porque, como dice la frase, aquel que no se conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, para que no nos vuelvan a suceder los mismos problemas que teníamos antes, por eso consideré importante analizar todos estos puntos, porque son la base de dónde proviene DevOps y hacia dónde va. Pero no se desesperen. Ya vamos a continuar en el siguiente, ahora sí, en materia de DevOps. Así que cerramos como concluido este capítulo y sigamos avanzando. Muchas gracias.